Bueno, ahora ya volviendo a un tema un poquito más, que puede ser más fácil de agarrar por la parte de ustedes, que la ecuación de transporte en el caso de los rayos cósmicos es, la versión simplificada es esta que está acá, donde tenemos la evolución temporal de esta densidad de rayos cósmicos por cada, dependiendo de la posición. O sea, no es lo mismo la cantidad de rayos cósmicos que hay en la posición donde está la Tierra que si nos vamos al centro galáctico, a uno de los extremos. Tenemos la difusión, que básicamente se modela como una constante de difusión, una normalización y una dependencia de la energía que tiene que ver con la turbulencia que existe en los campos magnéticos por el típico término de difusión que ya conocemos. Y también podemos tener un efecto de convección debido a que existe, de la misma manera que existe el viento galáctico, que básicamente la misma actividad estelar del Sol produce campos magnéticos que se van propagando en el espacio. Podemos tener la convección, que es debido a que el disco galáctico tiene actividad y esa actividad se puede propagar hacia afuera del disco galáctico. Y agregando todo esto, aparte tenemos la evolución en energía, ya que estas partículas, si son cargadas eléctricamente, simplemente por atravesar el campo magnético, emiten radiación, ya sea sincrotrón, pueden chocar con otras partículas y perder radiación, perder energía, que en ese caso sería Bremsstrahlung, o otro tipo de interacciones, inverse Compton, etc. Y por otro lado tenemos la parte de las fuentes, que era lo que a mucha gente está más interesado, que puede ser con materia pura o otro tipo de interacciones. Ahora, agarren esta ecuación y multiplíquenla por todos los distintos tipos de especies que podrían darles nacimiento a otra especie. Como decía, protón-protón podría dar átomos de helio. También rayos cósmicos de helio podrían producir protones o antiprotones. Entonces agarren esta ecuación, pónganle un i abajo y hagan una suma sobre todas las especies posibles y ahí les va a quedar un problema muy complicado de resolver, pero que les va a dar mucha información de qué está hecho, ya sea la Vía Láctea en este caso, o si existe alguna fuente exótica como la materia oscura. Entonces, volviendo al caso, en este caso, si uno quiere tunear o ajustar o entender por lo menos los parámetros relevantes de la propagación, uno puede hacer lo que es la fracción de antiprotones-protones, ya que antiprotones-protones, ya que los antiprotones, como se pueden pensar que un antiprotón es básicamente antimateria, y como sabemos, la antimateria no es un tipo de materia que es abundante. Toda la materia que conocemos es materia simplemente y no es antimateria. Entonces, cualquier fuente de antimateria va a ser una fuente que es exótica o está relacionado por la interacción entre el medio interestelar y estos rayos cósmicos de protones. Entonces, lo bueno es que con este modelo de propagación que les contaba anterior, que es una ecuación de difusión, tiempo dependiente, energía dependiente y energía y espacio dependiente, vamos a poder tener una buena estimación de cómo se comportan en términos de las distintas observaciones que hay en distintos experimentos. Si se dan cuenta, uno de los grandes puntos y uno de los grandes que a veces la gente tiende a despreciar son las mismas incertezas experimentales, ya que si uno quiere hacer realmente una observación y sacar conclusiones sobre observaciones, hay que siempre considerar lo que son las incertezas debido al experimento, los sistemáticos y los resistemáticos, y también los posibles errores o incertezas teóricas debido a la misma propagación, modelo de propagación. En este caso, el modelo de propagación que les mostraba anteriormente simplemente se puede ajustar con tres parámetros. Uno es el alto de la zona de propagación que les mostraba antes, que es esto que está acá, cuando decía de 1 a 14. Básicamente uno puede ajustar distintos sets de largos, de altos de este cilindro, en la normalización del término de difusión y también la ley de potencia que sigue la ecuación de difusión que está acá. Por ejemplo, la convección no es un término muy relevante para este caso de protones y antiprotones, pero para otras especies de rayos cósmicos es un poquito más relevante. Bueno, ahora para ir directamente al tema que más me incumbe a mí, son los llamados electrones, los rayos cósmicos que son de electrones y positrones, que básicamente tenemos este tipo de observaciones, que es más o menos lo que últimamente que se observa, donde tenemos la fracción de positrones observada por AMS, que en este caso son los puntos rojos. Como pueden ver un poquito, los distintos experimentos tienen un poco de incerteza experimental, ya que tienen distintas resoluciones. Por ejemplo, Pamela era el detector de rayos cósmicos que estaba en el satélite ruso, mientras que Fermi, que es un detector de rayos gamma, que no está hecho para rayos cósmicos, también podía decir algo acerca de los electrones y positrones. Entonces, por ese motivo
motivo todas las observaciones no coinciden, ya que hay un pequeño error sistemático entre distintos relacionados con la normalización. Bueno, ¿qué es la fracción de positrones? Es básicamente el número total de positrones observados dividido por, o sea, el número de positrones por unidad de energía dividido por el número de positrones más electrones. ¿Cuál es la idea de hacer ese ratio? Es básicamente poder eliminar lo que es la normalización del flujo, ya que yo no sé cuántos electrones o positrones me produce una fuente, pero si hago la razón entre las dos especies, yo puedo sacar información de cuánto se produce un tipo de rayo cósmico con respecto al otro. Y esto versus la energía de estas partículas. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué es tan importante esto? Básicamente, todos los modelos teóricos y basados en astrofísica conocidos hasta por lo menos 10 años atrás, indicaba de que la fracción de positrones tenía que ser una curva que va por aquí, pero sigue hacia abajo, porque los elementos de las fuentes de positrones no son abundantes. A pesar de que los positrones son partículas ligeras, pero son antimateria, no son abundantes en los procesos astrofísicos. ¿Qué es la novedad? Es que se empieza a observar que existe un incremento del número de positrones que no tiene una explicación muy evidente desde el punto de vista de la astrofísica estándar, convencional. Entonces esto es un pequeño movimiento sobre la concepción de cómo funciona la Vía Láctea. Entonces en este caso, si uno ya quiere introducirse a cómo modelar esta cosa, uno tiene que considerar lo que es la ecuación de transporte, que ya le había contado antes, también lo que son la producción de los electrones y positrones secundarios. Eso quiere decir que un protón chocando con un protón del medio interestelar, con el hidrógeno, puede producir electrones y positrones, simplemente está permitido por la física de partículas. O puede ser que un electrón choca con otro electrón del medio interestelar, ya que los gases tienden a ser neutrales, algunos ser un poquito ionizados, y puede producir también un par electrón-positrón. Y la forma de estimar la cantidad de rayos cósmicos que son producidos de esta manera es según esta fórmula que está acá, que básicamente tiene en cuenta la densidad del gas que se encuentra en el medio interestelar, convolucionado en términos del flujo de estos rayos cósmicos en todas las posiciones, o sea, tomando en cuenta todas las posibles posiciones en la Vía Láctea, y considerando lo que es la sección eficaz en función de la energía o básicamente la probabilidad de producir, si un protón de cierta energía choca con un protón de otra, cuántos electrones y positrones me va a producir. O sea, básicamente aquí en esta fórmula tenemos ya tres áreas distintas de la física. Por un lado, astrofísica o astrofísica galáctica. Por un lado, la observación, la física, las astropartículas observacionales. Y por otro lado, la sección eficaz, que tiene que estar relacionada ya sea con física nuclear y con física de partículas en sí. Entonces, en esta ecuación, en esta fórmula que está acá, ya está haciendo una interconexión entre distintos campos de la ciencia. Aparte de los secundarios, siempre van a haber fuentes primarias. En este caso, lo típico que uno considera son fuentes relacionadas a los remanentes de supernova y a los púlsares, y básicamente uno los modela de esta manera. Los púlsares se modelan con una ley de potencia más un decaimiento exponencial, ya que por muy púlsar que sea, no puede producir rayos cósmicos hasta el infinito con infinita energía. Va a haber una cierta energía máxima que es capaz de producir y después va a decaer la fuente. Y por otro lado, la distribución de este tipo de fuentes es la Vía Láctea, que se modela esta parte, pero esto no es simplemente una parametrización sacada de la manga, sino que viene basado por observaciones, ya sea usando catálogos de púlsares y de supernova, usando radiotelescopios, etc. O sea, digamos, estas cosas se ven fórmulas que pueden ser más o menos sacadas de la mano, pero están todas basadas en evidencia observacional. Bueno, si uno ya quiere aquí realmente ir a comparar los resultados y darse cuenta de que la cosa está funcionando, de que la propagación no es solamente una cosa azarosa, sino que realmente tiene capacidad predictiva, es comparar con las observaciones, en este caso de AMS, que son los que les contaba, que son los puntos negros, que son los últimos datos, que son los con mejor resolución experimental. Y aquí tenemos distintos tipos de componentes. Este es el flujo, este es el flujo multiplicado por la energía al cubo versus la energía para electrones y para positrones. Vemos distintas curvas. La curva negra es básicamente la contribución de todas las posibles fuentes consideradas. ¿Qué son las posibles fuentes consideradas? Unas pueden ser las líneas rojas, que son o sea, la línea roja que está acá, que son los secundarios, las líneas azules, que son producidos por los púlsares,
la línea que está acá, que es más directa, que son las supernovas locales, y después la línea amarilla, que son las supernovas que están muy lejos. Aquí estoy haciendo una diferencia entre lo que son las supernovas lejanas, o sea, cercanas, y lejanas. 1 minuto, o 5 minutos, o 10 minutos. 1 minuto, ya. Bueno, lo importante acá es que cuando uno considera los datos experimentales, es importante considerar lo que son las incertezas. Por lo general, se tiende a simplemente a tirar una curva y decir, estoy explicando lo que observo, pero en realidad siempre hay que hacer un análisis más estadístico sobre la compatibilidad de la predicción con el resultado. Lo mismo acá pasa con los electrones y positrones, con los positrones. Ahora bien, otra fuente más exótica podría ser la materia oscura, y la materia oscura se tiende a distribuir de manera esféricamente simétrica, con una distribución que tiende a ser más abundante hacia el centro que hacia los extremos. Y también, en este caso, la misma ecuación de transporte, pero uno cambia lo que es la fuente que produce estos rayos cósmicos. En este caso, lo que uno está estimando es la aniquilación de materia oscura en partículas que pueden producir rayos cósmicos en sí. Entonces van a haber distintos términos relacionados con física de partículas o física nuclear, pero también con un input que está relacionado mucho con la cosmología. Entonces, si uno compara en este caso los resultados, uno también puede obtener que para la fracción de positrones, estos son datos un poquito más antiguos, la materia oscura puede tener distintas implicaciones. Y en este caso, la misma fracción de positrón nos puede servir para poder entender qué tipo de aniquilación podría ser más predominante o menos predominante, o sea, estadísticamente hablando, cuál es más favorable o menos favorable para reproducir la observación. Bueno, entonces si uno quiere resolver la ecuación de transporte, tiene dos métodos. El primero va a ser el semianalítico, que esto ya es un poco, si alguien hiciera un curso de física matemática, lo podría resolver relativamente sencillo. El problema es que dentro de la descripción, uno asume que la constante de difusión es homogénea, tal vez no en energía, pero sí en espacio, y ese es el problema que causa para todo, porque cuando hemos hecho un curso de física matemática, si asumimos que todos estos términos son homogéneos, la solución es analíticamente fácil de resolver. En la galaxia no tiene por qué ser homogéneo, entonces o uno tiene que ir a un esquema numérico de resolver la ecuación de difusión numéricamente, o hacer otro esquema donde induce un problema de n cuerpos con un camino libre medio, o sea, con un movimiento aleatorio. También tiene que considerar lo que son las pérdidas de energía, y si uno se va al caso muy simplificado, uno termina con una ecuación tipo ecuación de Schrödinger, que es una ecuación de difusión, simplemente que en el caso de Schrödinger es una ecuación de difusión compleja, pero en este caso de los rayos cósmicos directamente de esta manera. Y esa ecuación, como hablaba en un momento en la mañana Yuminesa, se puede resolver usando el método de Green. En ese caso, si uno encuentra el método de Green, se va a dar cuenta que al final la solución de la ecuación diferencial con el método de Green es básicamente tiende a ser una gaussiana en el término lambda, donde lambda se le llama la distancia de propagación. O sea, distintos rayos cósmicos de distintas energías cubren distintas distancias. Y eso es muy importante porque al final lo que uno observa es una convolución de todas las distancias, con todas las energías, con todos los términos posibles que están ocurriendo. Entonces, ya para ir un poco terminando, si uno considera esto, básicamente el método de Green nos dice que si yo considero una fuente, hago la convolución con mi función de Green, voy a obtener la solución, que es lo que uno compara con el resultado observacional. Entonces aquí lo importante es que lo importante es que uno tiene que en cierta forma hacer el proceso inverso, ya que estos son los datos experimentales y este es el input teórico que hay que comparar. Bueno, también uno puede considerar lo que son las condiciones de contorno, ya que por fuera de este halo magnético, partículas que se escapen ahí no van a volver, ya que no van a tener la capacidad de interactuar con el campo magnético y poder regresar a la zona donde están siendo confinadas, entonces uno los puede incluir. Y por ende uno puede usar todos los métodos habido y por haber que uno aprende en física matemática, como el método de las imágenes, o tratar de hacer una expansión en autofunciones, etc. Lo importante acá es que cuando uno compara el input experimental con el input teórico, tienen que ser compatibles, y más que compatibles, tienen que ser estadísticamente compatibles. O sea, no solamente el valor medio, sino que también cuánto yo me puedo escapar en sigmas, en niveles de confidencia o en desviación estándar con respecto a mi observación experimental. Ok, solamente para ir más rápido porque el tiempo apremia.
hay distintos métodos cómo hacer esto un poquito más rápido para salvar tiempo, pero lo importante es que los rayos cósmicos, como les estaba mostrando, esos son soluciones que son tiempo independientes, o sea, son constantes, que no evolucionan en el tiempo, pero muchas de estas fuentes sí son transientes. Lo que quiere decir, una supernova cuando explota y ya te dejó de explotar. O sea, emitió rayos cósmicos por un cierto tiempo y después deja de emitir tantos rayos cósmicos, por ende uno también quiere incluir lo que es la distribución espacial. Vamos a ver un poquito más rápido. Entonces, en este caso, si uno incluye, por ejemplo, los secundarios, uno también puede reproducir lo que son los datos experimentales y por ende también darse un espaldarazo, así un bien hecho, porque el modelo de propagación, observaciones, física nuclear, física de partículas y astrofísica coinciden de tal manera que son compatibles con distintos inputs de otras partes. Entonces esto es como una de las primeras muestras que uno se encuentra contento. Ahora, como les decía, los términos que son distribuyen en tiempo, por ejemplo este es el caso de la edad de explosión de una supernova o un pulsar, y esta es la distancia con respecto a la Tierra. Vamos a ver que hay distintas poblaciones, y estas poblaciones, si uno las incluye, va a poder sacar información. Bueno, esta es la ecuación de transporte de tiempo independiente, pero lo importante en este caso es que, dependiendo de cuán vieja sea la supernova o pulsar, o cuán cerca esté de la Tierra, del sistema solar, va a tener distintos tipos de influencia y contribuciones sobre el flujo observado. Entonces, al final es una masa de distintas fuentes que hay que considerar. Entonces, si uno considera todo esto y de nuevo explica lo que va a comparar con las observaciones, uno encuentra que hay consistencia entre rayos cósmicos y los inputs que son teóricos más los que vienen de la astrofísica. Entonces, uno de ahí ya se encuentra súper contento porque explica todo y todavía da los rangos de incerteza. O sea, eso es la otra cosa que es súper importante. Si yo tengo un parámetro, simplemente no puedo decir que mi parámetro es 3, siempre tengo que ser consistente y decir 3 más menos algo, incluir lo que son las incertezas. Bueno, entonces como para ir terminando, el mensaje para la casa es básicamente que los rayos cósmicos nos dan mucha información de cómo funciona la galaxia. De hecho, a veces dan más información de cómo funciona la galaxia de lo que nos dice la astronomía observacional simplemente viendo las estrellas. Por otro lado, tenemos que todas estas astropartículas son una de las herramientas en general más usadas para poder buscar lo que es el caso de la materia oscura, de la aniquilación de materia oscura, y por ende entender cuál es la naturaleza del 85% de la materia que existe en el universo, y por otro lado, que es un campo interdisciplinario que está constantemente creciendo. Entonces ya ahora sí, termino, pero antes con un pequeño anuncio que llevamos hace tiempo este ciclo de seminarios, de webinarios básicamente, que son los physics, que llevamos casi como 4 años y vamos cubriendo distintas áreas que son astropartículas, física de acciones, ondas gravitacionales, etc., de gente que está no en Antofagasta, sino que está en todos lados del mundo, que quieren contribuir dando seminarios y poder mejorar el hecho de que no todos nos podemos mover a todas las ciudades para poder ir a ver un seminario. Entonces, eso. Y ahí tenemos todas las astropartículas que nos podemos sacar información. Y gracias. No tenemos tiempo para preguntas, pero una pregunta si quiere hacer. En la ecuación de difusión que tenías, ¿Cuál de todas? la de la energía, lo de la escala de la energía, eso es como un término de alguna manera para tener en cuenta la distribución esa de escala que tiene de la radiación cósmica. O sea, tenías una ley de escala de la radiación cósmica, una ley de escala de abundancia, y por otro lado tenías una ecuación de difusión, tenías como una constante de difusión dependiente de la energía de la potencia. Es como O sea, básicamente la ecuación de difusión, ahí está, la más grande, tiene distintos términos. Esto es la normalización, que está relacionado con los términos de turbulencia de Kolmogorov, por ejemplo. Sí, estaba asumiendo cómo se distribuye el campo magnético, ya que el campo magnético, al ser turbulento, y dependiendo de la energía del rayo cósmico, un rayo cósmico, imagínate, básicamente por el radio giromagnético. Entonces, un rayo cósmico, una partícula cargada de energía cinética muy grande, tiende a cubrir un radio de curvatura mucho más amplio que una partícula con menos energía. Hay un más y un menos. O sea, porque también hay emisión de ciclotón. Se incluye la pérdida de energía en sí, una partícula cargada de más energía cubre un área más grande.
Entonces, esa partícula tiende a sentir la distribución de campo magnético de un área más grande, mientras que los campos partículas menos cargadas tienen una distribución de energía, sienten el campo magnético más local. Entonces, ¿cuál es la idea del término que se llama una ley de potencia? Es básicamente modelar eso, ya que es un campo magnético turbulento. Como es turbulento, dependiendo de la escala que eres capaz de ver, vas a considerar más un campo magnético un poquito más intenso o menos intenso que el que afecta a tu radio cósmica. Entonces, este es básicamente cuando se hacen simulaciones magneto-hidrodinámicas, es más o menos el término que sale. Claramente esto no es escala independiente, esto no lo puedo llevar a escalas muy bajas de energía ni a escalas muy alta de energía, porque va a haber un quiebre. Por ejemplo, los rayos cósmicos que son de ultra alta energía, que son los que estaban los más raros, que en este caso yo no los estoy considerando, por ejemplo estos que están acá, estos básicamente tienen una forma de propagación casi de línea recta, pero no de línea recta en total porque se van curvando un poco, porque cubre una área muy extensa de campos magnéticos. Y aparte que estos, como son extragalácticos, tienes que saber cómo se distribuye el campo magnético entre galaxias, etc. Entonces, entra aquí un modelo más como de calibre, de movimiento aleatorio, pero simplemente deflectándolo un poquito con respecto a su propagación. Es como si fuera luz, pero que debe un par de megaparsecs, recibe un golpe pequeñito, más o menos hay un atraso entre la dirección y la fuente. Mientras que estos que acá son completamente difusivos, no tienen información de dónde vino el rayo cósmico en sí, con respecto a la posición de llegada. Eso. Por el tiempo vamos a tener Sí. que dejar cualquier otra pregunta para el Coffee Day. Vamos a invitar ahora al doctor Sergio Conejero.